sociales. Acá pueden ver las competencias y capacidades que sí pueden revisar si les gustan. Pero vamos de paso comenzando ya también con la segunda revolución industrial, que es de compañeros. Pasen por acá, se pueden acercar para que puedan ver, escuchar mejor. Buenos días a todos los presentes. Hoy día les vamos a hablar sobre la segunda revolución industrial, la cual tuvo lugar en 1870 y 1914, en los cuales nos trajo varias innovaciones y cosas que nos ayudó para, bueno, que hasta ahora nos ayudan. Como por ejemplo nos trajo la electricidad, los cuales los inventores fueron Thomas Edison y Nicolás Tesla. La electricidad en esos tiempos ayudó para iluminar los lugares que estaban muy poco iluminados y lo usaron para tener mejor visión. También lo utilizaron para la extensión de tiempo de las fábricas, para tener un mayor funcionamiento, y facilitó la aparición de los electrodomésticos, que hoy en día, como puede ser un microondas, una refrigeradora, cosas así. Nueva fuente de energía. Innovación, el desarrollo del motor de combustión interna y la estación del ferrocarril. Ya bueno, acá inventaron lo que es el carro y el ferrocarril. El ferrocarril nos ayudó mucho, ya que podían hacer sobre la sustitución del hierro por el acero. El proceso Bismarck fue el único proceso que fabricó con la química, hizo la fabricación del acero de buena calidad y a muy buen precio. Este proceso fue así llamado en honor a Henry Bessemer. La medicina y salud pública. Para ese tiempo hubo el descubrimiento de la microbiología y la vacunación, con figuras como Luis Pasteur y Robert Koch. La comprensión de los gérmenes y la vacunación redujeron drásticamente la tasa de mortalidad de enfermedades infecciosas. La introducción de prácticas de higiene y sanidad mejoraron y redujeron la propagación de enfermedades y mejoraron la salud pública. La maquinaria y la agricultura. La innovación, la maquinaria agrícola avanzada como el tractor y la segadora. El tractor era capaz, cumplía varias tareas como sembrar y cosechar de manera rápida y eficaz. Y la segadora mecánica cortaba grandes extensiones de cereales de manera rápida, no como la segadora manual. La mecanización de la agricultura aumentó la... ¡Bravo! Ahora, si podrían pasar por ver la clase obrera, Buenos días, padres, familia, estudiantes aquí presentes. Como dijo mi compañero, nosotros les hablaremos sobre la clase obrera. Pero ¿cómo surgió todo esto? El desarrollo de un nuevo sistema laboral en las fábricas conllevó a la formación de la clase obrera, la cual suponía condiciones de trabajo muy duras. En las fábricas textiles, por ejemplo, los obreros tenían que soportar temperaturas. ¿Podrías describirnos cómo es tu jornada laboral en la fábrica? Claro. Trabajamos largas jornadas de 16 horas y en condiciones muy duras y precarias. Las máquinas eran ruidosas, son ruidosas, los aires polvorientos y los jefes exigentes con la luz. Buenos días, buenas tardes, papitos. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Ya se pasó el día. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que ha marcado mucho el mundo en sí. Estamos hablando de la era victoriana. Esta era empezó en el año 1867 y culminó en 1901, todo en Gran Bretaña. Es importante porque gracias a sus innovaciones se consolidó el mundo moderno como lo conocemos actualmente. Pero, ¿por qué victoriano? ¿Por qué Victoria? Bueno, porque en esa era gobernó nada más y nada menos que Victoria. Vamos con la historia. Victoria era una niña que era parte de la familia real. Pero lo que sucede es que ella no era heredera. Pero últimamente estaba pasando algo raro, que cada heredero se estaba muriendo, tanto así que quedaba como la próxima reina, Victoria. Bien, la más contenta aquí era la duquesa Victoria de Sajonia, la cual tenía la oportunidad de tener el poder mientras la pequeña Victoria crecía. Y si no se sabía,
tenían un amorío con el general John Conroy, el cual iban a apoderarse de Victoria. A los 5 años fue recluida en el Palacio de Kensington. Ahí tuvo una educación muy estricta, pues querían hacerla tener miedo ante Conroy y la duquesa. Se le enseñó lo básico para ser una persona de clase: escribir, leer, tocar música, entre varios idiomas. A ella, ellos querían que sea tímida, dócil, prácticamente sumisa, ¿no? Se le obligaba a tener un diario en el cual siguió esta tradición para el resto de su vida. Los cuales tenemos hoy en día y relatan cómo era su vida. En la Revolución Industrial, nuevos combustibles, nuevas máquinas, nuevos medios de transportes, eso fue un boom en ese entonces. Fue tanto así que la gente del campo se iba a vivir a las ciudades. En ese tiempo, como estaba prohibida la esclavitud, agarraban al pueblo para que trabajen. Pero no lo hacían con el fin de que sean buenas personas, sino lo hacían todo mal. Les pagaban mal, tenían hartas horas de trabajo, los mantenían en condiciones insalubres y para colmo había trabajo infantil. Y aquí se pasaron un poco. El tercio de la población infantil trabajaba 18 horas laborales. Y bueno, al igual que a las mujeres y a los infantiles se les pagaba muy poco. Es verdad, es muy triste. Pero en ese entonces también había personas que criticaban ese hecho a través de obras. Fue tanto así que las obras llegaron a ser populares y la gente se empezó a dar cuenta de que estaba mal todo eso. En las clases sociales. En las clases sociales vamos a ver que ellos querían hacerse que eran los ricos y que estaban a la moda. Las mujeres hacían todo lo posible para verse bellas. Sus prácticas eran totalmente mortales. Acá tenían también nos trajeron en esta época unos productos estéticos como la ropa, vestidos, sombreros, muebles. Un ejemplo también de que querían estar en la moda era que en ese entonces era de estar de moda tener tu comedor, tu gran comedor, ¿no? Y ahí tú ponías tus visitas y había un montón de muebles para que vean que esa gente era de tener dinero. Bien, aquí un dato extra. La pareja de la reina Victoria ha mantenido algunas tradiciones que hasta ahorita nos tenemos, como tener vestidos blancos a la hora de casarnos, que a las mujeres les guste los caramelos en envolturas, o usar pinos cuando es Navidad. Y bueno, como vamos acá, existen 3 clases sociales: la alta, la media y la baja. En la alta estaban los burgueses y los nobles, los cuales ya vivían con la vida resuelta, tenían todo. La clase media. Esta clase nació en esta época, ¿ya? Ellos eran ricos, pero sí tenían su terreno y de ahí podían ejercer profesionales. Pero sí, ellos querían parecerse a los que tenían prácticamente todo, eran ricos, ¿no? Y eran los que hacían mucho más esas clases de horripilantes métodos para verse hermosos. Y por último, pero no menos importante, la clase baja, que estaban conformadas por los que no eran profesionales y no estaban calificados a hacerlo. Y era tan triste que ni tenían para comer, no tenían ropa y todo estaba infectado. Era tanta la pobreza que una persona nacía pobre y moría pobre. A continuación, el Gran Hedor de Londres. Bueno, yo les voy a hablar del Gran Hedor de Londres con historia. Okay. A principios del siglo XIX, el sistema de Inglaterra tenía una forma sencilla de deshacerse de los desechos humanos. Era que la gente hacía sus necesidades en cajas de madera que desembocaban en un pozo subterráneo. Luego en la noche había unos trabajadores que se llamaban los recolectores de tierra nocturna, que lo que hacían era recolectar estos desechos y vendérselo a agricultores como fertilizante. Pero en la época de la Revolución Industrial, mucha gente empezó a mudarse de los campos a las ciudades, lo cual prácticamente duplicó la población, ¿no? Y vamos a ver un poquito lo que es la guerra de secesión, que es Estados Unidos. Bueno, esta exposición lo vamos a hacer yo, Alejandro Gutiérrez, y mi compañera Ana Pinzos. Vamos a remontarnos en el siglo XIX, donde Estados Unidos se convirtió en una potencia tanto militar como industrial, que desde el inicio de ese siglo quisieron expandirse su territorio, tanto por el oeste como por el sur. ¿Y cómo comenzó esta expansión? Pues comprando a Luisiana en Francia,
en 1803 y bueno, pues también comprando Florida, España en 1820. Porque los colonos del este tenían como que un destino manifiesto, que era ocupar todo el subcontinente. Para la década de 1840, porque ya tenían casi todo su territorio actual, ocuparon todo el norte de México, teniendo así con Seymour, teniendo Texas y teniendo a California. Y en 1867, bueno, Texas y California fueron obtenidos en 1848. Y Alaska, que está por acá, Alaska lo tuvieron en 1867. Y posteriormente tuvieron a las islas de Hawái. El día de hoy yo les voy a explicar sobre la guerra de secesión. ¿Alguna tiene una idea de lo que es la palabra secesión? Secesión es una palabra que se asemeja a dividir, una división, que es lo que pasó en los Estados Unidos. Nos remontamos al año 1860. Los Estados Unidos se dividieron en dos partes, el estado norteño y el estado sureño. El estado norteño era democrático, abolicionista, en contra de la esclavitud, a diferencia del estado sureño, que estaba a favor de la esclavitud, porque la mano de obra era más barata y por otros factores que favorecían al estado sureño. ¿Qué sucede? De por sí el conflicto ya se había remontado en 1860, pero la guerra real inició en 1861 debido a que llega Abraham Lincoln, el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Abraham Lincoln era abolicionista, como el estado norteño, así que tenía un cierto de favor. Eso hizo que los estados que eran sureños se sintieran atacados, porque Abraham Lincoln los tachaba de personas violentas, agresivas, abusivas, y que solamente podían ser erradicadas mediante la violencia. Entonces, los estados que serán